corazón reverente, un corazón humilde y sencillo. Que haya hambre y sed de tu palabra, Señor. Que estemos aquí, Señor, deseosos de que tú nos hables, que nos aconsejes en este día. Usa el hermano que respalda a tu siervo con el poder de tu Espíritu Santo, tu gracia, sabiduría, inteligencia. Envía tu palabra y que tu palabra corra y sea glorificada en tu santo nombre. Aleluya. Gloria a mi Dios. Alabanza a ti. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 5. Efesios capítulo 4, versículo 5. Perdón. Efesios 4, 5. Si igual lo encontró, lo puede leer. Sí, señor. Le falta una parte. Efesios 4, 5. 4, 5, sí, bien padre. Un señor. Hizo un señor. Con todo volumen, no se olvide. Ya lo encontré. Un Señor, una fe, Un señor, una fe, un bautismo. No, está Amén, gloria al Señor. Esta es una versión en portugués, dice aquí en 5. A un Señor, o sea que hay un Señor. Una fe, un solo bautismo, Hay un Señor, una fe y un solo bautismo. Entonces, pueden tomar asiento los hermanos. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Vamos a hablar hoy sobre el bautismo y el nombre de Jesús. Empecemos diciendo el significado de la palabra Jesús. Muchas denominaciones traen una verdad media y a veces una verdad media puede ser una mentira completa. Y dicen que Jesús significa Salvador. Y esa es una verdad media y se vuelve una mentira porque esconde la realidad que trae la palabra de Dios. Y la realidad que trae la palabra de Dios es que Jesús significa Jehová Salvador. Usted puede preguntar en Wikipedia, a la IA o inteligencia artificial que hay ahora. Hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial o a Google. Ahí usted va a encontrar que Jesús significa Jehová Salvador. Y en 1 Timoteo 3:16 dice que Dios se manifestó en carne. Dios se presentó al mundo, se dejó ver al mundo en forma humana, quiere decir eso. Mirando también la palabra en Levíticos 19, 1 y 2 dice que Dios es espíritu. Y en Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu y que Dios es espíritu y a Él hay que adorarlo en espíritu y verdad. En Levíticos 4, 1 y 2 dice que nos da la orden de que seamos santos. Dice ser santos porque yo soy santo. Entonces, por eso la palabra habla que Él es el Espíritu Santo. En Colosenses 2.9 la palabra nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras versiones o traducciones habla de que en Él habita, en el cuerpo de Cristo habita la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Para que nos demos cuenta que como dice la Shema, que es la enseñanza principal de los judíos, que al niño desde que ya tiene uso de razón le hace memorizar ese versículo, que es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, dice ahí la palabra. O sea que nos da a entender que Dios es uno, porque en el cuerpo de ese niño que nació habita la plenitud de Dios. Jesucristo no es una tercera parte de una supuesta deidad,
nos dice que si hay plenitud, la plenitud del 100%, que en Jesús habita 100% la plenitud de Dios. Nos dice ahí la palabra bien claro. Y como Él se manifestó en carne, se presentó en carne, en Colosenses 1.15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Lo que nosotros podíamos mirar en el cuerpo de Cristo es la imagen de Dios Todopoderoso. En versículos como Juan 1.1, Tito 2.13, Primera de Juan 5.20 y Judas 25 nos dicen que Jesús es Dios. Amén. Entonces, abrimos con que solamente hay un Dios. No, hermano, mandó pipa y al lado de la fundación. Mandó pipa ahí, Dice que hay un solo Dios y un solo bautismo. Amén, aleluya. Y hay un solo Señor. Amén, amén. No dice que hay tres, sino que hay uno solo. Uno solo. ¿Qué es negro? Como en Deuteronomio 4:5 dice también que un solo Dios, ¿no? Sí, señor. Porque dice que oye Israel, el Señor nuestro Dios, en algunas versiones antiguas dice único es. Único. Cuando habla de único es que no hay otro. No hay uno parecido ni uno semejante, no hay más. Entonces, ya metiéndonos en el bautismo. ¿Y en quién es Jesús? En el capítulo 1 de Mateo habla de que el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que es la esencia de Dios, concibió en una mujer que se llama María, o que se llamó María, y como es costumbre, como todos los que estamos aquí, naturalmente nos demoramos 9 meses para nacer. La Virgen María. Amén. En esos 9 meses que hubo gestación, a los 9 meses dio a luz ella. Y nació un niño que se llamó Jesús, que dice que salvará a su pueblo. Y también dice que Él es Dios con nosotros. Amén. Amén. Dios está en medio de su pueblo, en forma humana. En Hebreos capítulo 2 habla de que Él participó de lo mismo de carne y sangre, que se hizo semejante a la familia humana. Ese es Dios. Y como ese el que lo engendró a Él, el Espíritu Santo, fue el Espíritu que le dio vida a Jesús. Amén. Por eso cuando Él decía que cuando Él tenía sueño, cuando Él tenía hambre, cuando Él tenía cansancio, cuando Él tuvo que buscar un lugar para hacer sus necesidades, para sus necesidades biológicas, Él lo hacía como hombre. Pero cuando Él reprendió el viento, cuando Él sanó a los enfermos, cuando levantó a Lázaro y levantó al hijo de la viuda de Naín de la tumba, cuando Él lo levantó de la tumba, lo hizo como Dios. Entonces a veces nos confundimos porque no sabemos cuándo Jesús actúa como Dios o cuando actúa como hombre, y a veces cuando actúa como hombre lo tomamos, lo malinterpretamos. Amén. Cuando Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es porque Él llevó el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Y cuando un hombre que anda en santidad experimenta el pecado, hay El Santo Espíritu se aparta. un apartamiento del Santo Espíritu de Dios. Por eso David dice en el Salmo 32, devuélveme el espíritu noble me sustente. Dice, porque por su pecado él sentía el alejamiento de Dios, el apartamiento de Dios. Entonces esa humanidad como hombre nos está enseñando a nosotros que cuando usted peque, usted no tiene que alejarse de la iglesia, no tiene que alejarse de Dios, sino venir a Él y decirle, Señor, perdona mis pecados. Señor, socórreme, Señor. Yo no quiero sentir
ese vacío que dejó usted en mí por causa de mi pecado. Entonces, ya metiéndonos en el bautismo, habla la palabra de Dios, ya miramos a ver quién es Jesús. Dice que hay un solo Señor, hay un solo bautismo y un solo Dios, dice la palabra. No hay más. Hay otro versículo que dice que fuera en Isaías 22, creo que 45, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. En el Antiguo Testamento estaba hablando Jehová, Dios como Espíritu. El Espíritu Santo, que se llama Jehová, en el Antiguo Testamento estaba hablando, dice: mirad a mí todos los términos de la tierra. O sea, para usted buscar la salvación, mire a Dios. Amén, amén. Porque yo soy Dios y no hay más. ¿Sí? No Para hay usted otro. ser salvo, no hay otro que lo pueda hacer salvo, solamente Dios. Mírame. Amén. En Colosenses 3:19 dice que todo lo que usted haga de palabra o de hecho, hágalo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted sale a trabajar, me voy a trabajar en el nombre de Jesús. Todo lo que usted realice, voy a hacerlo en el nombre de Jesús. Y usted va a ver que, invocando ese nombre para las acciones que usted va a hacer, que no son pecaminosas, Dios lo va a respaldar a usted. Dios le va a dar la bendición. No es como se hacía antes. Hay una película que se llama La Virgen de los Sicarios, que ellos iban a rezarle al muñeco allá en Medellín, a esa iglesia, para Otro. que la famosa Virgen que hay allá los ayudara para hacer sus vueltas de maldad, sus asesinatos, sus robos. No así. Cuando usted invoca el nombre de Jesús es porque usted va a hacer algo bueno, algo provechoso para usted o para otro. Porque si usted invoca el nombre de Jesús para algo malo, Dios no lo va a respaldar en eso, nunca lo va a respaldar. Otra vez. Usted está prácticamente haciendo una blasfemia contra Dios. Entonces, entre todas las cosas que debemos hacer, está el bautismo. En el nombre de Jesús. Muchos ponen que el bautismo en el nombre de Jesús es un oprobio. Yo me bautizo en el nombre del Padre porque Jesucristo lo dijo, el Hijo y el Espíritu Santo porque Jesucristo lo dijo. Muchos toman esa parte, que Pedro se equivocó, que Pedro hizo trampa, pero en la Biblia Dios no usa trampa porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y hacer trampas es mentir también. Entonces, cuando el Señor habla en Mateo 28:19, dice que hagan discípulos y sean bautizados en el nombre. El artículo él es en singular y nombre está en singular. No dice en los nombres de él, no, dice en el nombre singular. Tanto artículo como sustantivo están en singular. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor se manifestó en el Antiguo Testamento y para Israel como el Padre. En esa transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o entre la dispensación de la ley y la gracia, se manifestó como el Hijo, que se llamó Jesús. Y hoy, en esta dispensación que estamos, que es la de la gracia, se ha manifestado como el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Entonces, los apóstoles tuvieron claro cuál era ese nombre, porque recibieron la revelación de Jesús de cuál era ese nombre. Y si usted se pone a mirar la Biblia, sobre todo en Hechos, usted puede mirar que todos los bautismos que la Biblia registra son en el nombre de Jesús. No hay otro nombre donde se haya bautizado. Hay otro bautismo que fue el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, pero si nosotros miramos en Hechos 19 y otros versículos, los que se bautizaron en el bautismo de Juan, les tocó que volverse a bautizar en el nombre de Jesús. Amén. Por eso habla que hay un solo bautismo, no hay el bautismo del Padre, Hijo, del Espíritu Santo y de Jesús,
Y el de Juan no, hay un solo bautismo que es en el Amén. nombre de Jesús. Amén, amén. No hay registrado un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Hechos 4:12 la palabra de Dios nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y en el capítulo 10 viene arrancando, hablando de, en el versículo 10 de 4 de Hechos, viene arrancando que está hablando el nombre de Jesús. Y en el 12 habla ya de que no hay otro nombre a partir de, o sea que no es en el nombre de la Virgen María, no es en el nombre de Jacobo, no es en el nombre de fulano de tal, no es en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, sino es en el nombre de Jesús. Porque los apóstoles tuvieron claro que para la salvación, que es el nombre de Jesús, Jehová Salvador, para esta dispensación, la salvación está en el nombre de Jesús. En esta dispensación del Espíritu Santo. Muchos le llaman al libro de Hechos los Hechos del Espíritu. Amén. Que tienen ese otro nombre muchos teólogos, porque ahí muestran los Hechos del Espíritu. Y en ese libro de los Hechos del Espíritu, ahí se está bautizando siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén. También la palabra dice en Gálatas 3:27 que los que están bautizados en Cristo de Cristo están ahí revestidos. Amén, amén. Entonces el revestimiento es una protección que se pone por encima de la ropa. Amén, Usted amén. mira los de Amén. Resmar y están con ese traje como que es plástico para protegerse de los ataques de los protestantes que los atacan a ellos. El soldado tenía su coraza, tenía su escudo, tenía sus zapatos para la guerra, tenía su casco para protegerlo, su espada. Y eso nos trae a Efesios capítulo 6, que habla de la armadura de Dios, capítulo 6:10. Amén. Entonces, para que usted, como soldado de Dios, esté seguro de que usted va con la armadura del Espíritu, entonces, ¿qué le asegura eso? El bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Si usted no se ha bautizado en el nombre de Jesús, usted no está revestido de esa armadura que le puso Amén, Dios. amén. Entonces, en Hechos 2:38 dice que Pedro les dijo: arrepiéntanse. Arrepentirse es reconocer que hemos pecado contra Dios, Amén. pedirle perdón a Dios y hacer el esfuerzo de no volver a practicar ese pecado. Y a veces nos toca que reconocer: Señor, esto es más fuerte que yo. Ese cólico es bravo, yo no lo resisto. Señor, ayúdame, sáname en eso. Señor, quítame eso. Otro pecado: Señor, dame la fuerza para yo no poder practicar ese pecado. Entonces, remordimiento es cuando yo peco y me siento mal cuando peco, pero eso no sirve delante de Dios. Y vuelvo otra vez y pego, y vuelvo otra vez y me siento mal porque pequé, y así sucesivamente. Eso no sirve, no. Y el arrepentimiento genuino es cortar de una vez con el pecado. Amén. Cuando se aparta uno del pecado, ese es arrepentimiento. Amén. Amén. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento. Apartarse del pecado es claro. Y también él dio otra idea también. La santidad es apartarse del pecado. No es un muñeco pintado, tallado, grabado. No. Es el que se aparta del pecado. No es un decreto que dio la iglesia tradicional de que fulano es santo. Aquí beatificaron un hombre de Pasto, y en el país salió la biografía de él. El hombre hacía grupos para ir a matar liberales y bendecía las armas. Entonces, la crítica del periódico El País, o el periodista del periódico El País, era que por qué un hombre que hizo esas cosas le van a declarar santo. Solamente uno es santo es cuando uno se aparta del pecado para agradar a Dios, para servir a Dios. Sí, amén. Entonces, hoy el Señor nos está llamando. Si usted
está bautizado en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, supuestamente es necesario que usted se bautice en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque usted se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesús. Y la palabra dice para que usted está bautizado ahí, para el perdón de pecados. Amén, O sea amén. que Gloria a cuando Dios. usted se bautiza en el nombre de Jesús, usted puede tener la certeza de que su pecado fue perdonado. Amén. Y va a recibir una ñapa, un bono, que es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Ese vacío que pronto lo hemos llenado con espíritus inmundos y pecados en usted, querido amigo, así usted lo menosprecie, así ustedes digan que usted no tiene cuánto, ese vacío lo dejó Dios en usted. ¿Para qué? Para Él morar en usted. Dios Gloria a quiere Dios. morar en usted. Así mi familia me desprecie, la sociedad me desprecie, hay uno que tiene ese deseo de morar en usted. Y es necesario que en el arrepentimiento usted vaya esperando esos malos espíritus que lo llevan a usted a la destrucción, los vaya sacando para que el espíritu que le va a dar a usted libertad, le va a dar a usted prosperidad, le va a dar a usted esa conversión de maldición a bendición, de pérdida a ganancia, de muerte a vida, de condenación a salvación, more en usted. ¿Y usted cómo va a hacer morir eso? Una de las cosas que me pareció muy bonita cuando yo veo aquí a Marulanta que compró su Biblia. Entonces, mire que cuando usted empieza a leer la Biblia, usted coge esa rutina, va a llegar un momento en que el espíritu inmundo que se siente mal porque usted le está dando palabra, se va a tratar de hacerle usted coger sueño, pereza, para que usted no lea la Biblia y él siga confortable dentro de usted. Pero si usted no le hace caso y usted sigue leyendo la Biblia, usted le está metiendo a su mente la palabra de Dios. Amén. Y va a llegar el momento en que como usted lo está incomodando con la palabra de Dios, él va a tener que decir, me tengo que largar de aquí porque ya no soporto lo que me está dando este hombre. Amén. Amén. Cuando usted asiste con agrado al culto, cuando usted está con agrado aquí en las devocionales que se hacen aquí, ese espíritu empieza a sentirse mal y va a llegar el momento en que va a ser desalojado. Amén. Y ahí es donde, si usted sigue con esa palabra, con la adoración, con la alabanza que usted le da, con ejercicios como el ayuno, como la vigilia, la oración, el Espíritu Santo va a empezar a llenar ese vacío que hay. Amén. Amén. Y cuando el Espíritu está con usted, el Espíritu Santo le va a ayudar a hacer a usted lo que usted no ha podido hacer, y es liberarse de ese cólico. Yo lo digo porque a mí me liberó el Señor. Amén, amén. No me tocó esperar 5 o 10 años, como dicen. El 16 de julio de 1995 Dios me liberó. Amén. Y como he hecho otra vez, desde las 8 de la mañana hasta las 4 estuvimos metiendo guaro allá en la carrera 13 entre 16 y 17. Ese estanco todavía existe, pero ahora lo maneja otra persona. Dios me liberó a mí. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Y yo Aleluya. sé que, y yo Grande es la digo, ¿por qué? misericordia Porque del Señor. es mi experiencia. Alcohólicos Anónimos dice que eso no tiene solución, que no tiene Una enfermedad. sanidad. Yo hoy doy testimonio que Señor Jesús a mí sí me sanó. Entonces, Dios, ¿qué es lo que quiere en usted? Que se bautice en el nombre de Jesús y que empiece a perseverar en buscar de Dios. Y Dios a usted no lo tiene en la mente para que busque a Dios, Dios también lo tiene a usted para que le sirva. Usted le sirvió al pecado, le sirvió al jíbaro en la olla. ¿Cuántas veces más de uno aquí estuvo de campanero ya en la olla? Le estaba sirviendo al diablo, le estaba sirviendo al jíbaro, le estaba sirviendo a la firma.
¿por qué hoy usted no le va a servir al Señor Jesucristo? Pues ellos muestran, la otra denominación muestra como un oprobio bautizarse en el nombre de Jesús. Y hemos visto que no es un oprobio, es una seguridad de salvación. Amén. Amén, aleluya. Es una certeza de salvación bautizarse en el Sí, nombre de Jesús. amén, amén. Así de sencillo. Entonces, hoy el Señor te está llamando a que te arrepientas y te bautices en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Porque en ese todo que habíamos visto en Colosenses, incluye el bautismo. Y de pronto a los que rechazaron ese nombre, que es sobre todo nombre, algún día, porque ellos lo hacen, echan fuera demonios en el nombre de Jesús, realizan sanidades en el nombre de Jesús, pero se niegan a bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces algún día van a venir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos esto. ¿Y cuál es ese nombre? En el nombre de Jesús. Amén. ¿En cuál nombre bautizaron? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Rechazaron el nombre que es para salvación. Entonces Dios les va a decir, alejados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Yo conozco a los que se chantaron, como decía un muchacho que le prediqué de Bethesda, a los que se chantaron el nombre de Jesús encima. A esos son los que yo reconozco como hijos míos. Entonces, yo no sé, de aquí, hoy, a partir de esta enseñanza, de esta palabra que Dios ha traído a tu vida, quiere decidir bautizarse en el nombre de Jesús, hacer la doctrina y poner sobre usted ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén. Ya habíamos dicho, no es en el nombre de María, no es en el nombre de Jacobo, de Isaac, de Abraham, Ni no de es en el Juan. nombre de fulano, de sultano, no es en el nombre de Licelis B, que eso es una blasfemia, lo que hace esta mujer. Es en el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret, gloria a O Dios. sea que para la religión cristiana no hay santos, el único santo es Dios, ¿no? Para la religión cristiana explicamos ahora que el santo es el que se aparta del pecado. No es un muñeco que hicieron tallado, no es un muñeco que vaciaron de un metal, no es un muñeco que hicieron en arcilla o que pintaron en una vitela, en un papel. Es el que se aparta de Dios, Santo es el que se aparta del pecado para agradar a Dios. Amén, gloria a Dios. Y por eso la palabra habla de camino de santidad. Y cuando el camino de santidad es cuando usted entra por la puerta estrecha, que es Jesús. Sí, amén. Y usted empieza a caminar por ese camino estrecho. Dice que el cojo no se saldrá del camino. Cuando usted anda en el camino de santidad, cuando usted anda en obediencia, ese es el camino de la santidad. Y resulta de que yo no soy un santo perfecto. Yo cometo errores, me equivoco, fallo. Pero yo sé que tengo un abogado que se llama Jesucristo. Amén. Para pedir que me perdone cuando yo fallo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y ese abogado está disponible Para usted todos también, nosotros. cuando Gloria usted a Él. falle. Entonces, este camino de santidad es un camino donde Dios nos está perfeccionando. Para que el día que Él arrebate su iglesia y nos traslade al cielo, ese día del arrebato, ese día que los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos juntos con ellos seremos transformados en cuerpo glorioso, ese día va a ser cuando vamos a ser completamente santos. Cuando va a ser terminada la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Como dice a veces mi líder Nazarí, dice, yo llevo 11 años y yo sé que todavía no la he hecho. Yo llevo 28 años y yo sé que todavía tengo que arreglar cosas en mi vida. Porque si yo soy sincero conmigo mismo, en algunas cosas yo fallo. Y no es el cuento que lo hice en 9 meses, que lo hice en 5 años, no. Mientras estemos vivos tenemos que seguir ese proceso que el Señor tiene para nosotros. Y no es la fundación la que te hace fallar. No, eres tú el que falla. Amén.
Cuando tú te sales de ese camino de santidad que el Señor te ha puesto. Entonces hoy está ese llamado. Empiece a andar en santidad. Amén, amén. Bautícese en el nombre de Jesús. Arrepiéntase, bautícese en el nombre de Jesús. Reciba el Espíritu Santo y persevere. Esa es la invitación que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Ninguno está excluido. Buena la palabra del Señor. Amén. Habló Dios, habló Dios. Habla Jehová. Gloria al nombre de Jesús. Como dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, amén. Ayúdame, Señor, para seguir marchando, tras tu pisada voy. No importa si llorando, porque en el nombre de Jesús yo venceré y llevaré así mi cruz, porque en el nombre de Jesús yo venceré y llevaré así mi cruz. Ayúdame, Señor, para seguir marchando, tras tu pisada voy. No importa si llorando, porque en el nombre de Jesús yo venceré y llevaré así mi cruz, porque en el nombre de Jesús yo venceré y llevaré así mi cruz. Soy bautizado como manda el Salvador, de gozo siento yo en mi corazón, ya mi pecado no borró mi Salvador. Quiero llegar puro y limpio a su mansión, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Adiós mundo que ayer estuve en ti, donde el pecado destruirá mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir. Seguiré aquí A mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. no vivo más que el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar. Le pido a Dios que me ayude en su amor. Quiero llegar por mi limpia su mansión. Seguiré A mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Amén, aleluya. Te damos gracias, Dios mío, en esta mañana. Gracias, Señor, por traernos esta buena palabra, esta palabra de vida, por enseñarnos, Señor, y revelarnos que tú eres uno y uno es tu nombre, Señor. En el cielo Juan vio un trono y en el trono uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. Ese eres tú, Jesús. Amén. Muchas gracias por invitarnos a tu casa, a ser tus hijos, Señor. Muchas gracias por buscarnos, por mirarnos, Señor, aleluya. Hoy llevo de los muchachos en tus manos. Guarda, Señor. Hoy nadie caiga de la gracia. Hoy nadie fuera de tu salvación. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor Jesús los bendiga. Muchas gracias por